Son las 20:31 y estamos comenzando un nuevo programa de Bienvenidos al Tren. Estamos en vivo en la pantalla de Bravo TV y me imagino que si estás mirando este programa ya sabes que hoy comenzó el juicio oral que en los medios llaman Causa Cuadernos. Y si hoy pusiste la tele o entraste a los portales de noticias, seguro que ya sabes de qué se trata. ¿O no? Porque mira, según Clarín, es la causa que mejor retrata la corrupción del kirchnerismo. Fíjate, Cuadernos, arranca la causa que mejor retrata la corrupción del kirchnerismo. En cambio, según Página 12, es lisa y llanamente un fraude. Fíjate, el fraude de la causa Cuadernos. O sea, Clarín no tiene dudas de que se trata de un juicio justo. Es más, ya sentenció, es delito de corrupción y el culpable es el kirchnerismo. Caso cerrado. Y Página tampoco duda, el juicio es una patraña más para perseguir a Cristina y ya tiene sentencia firme. Está difícil, ¿no? Lo bueno es que ahora que arrancó el proceso, seguro que en breve sabremos qué pasó de verdad. Vamos a ver, la causa Cuadernos es un proceso judicial en el que se acusa por delitos de corrupción con la obra pública a 65 empresarios y 19 exfuncionarios de los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner. Los presuntos delitos habrían sido cometidos entre el 2003 y el 2015, la denuncia se conoció en 2017, la causa se inició en 2018 y por la cantidad de acusados, de testigos y de funcionarios judiciales involucrados, se supone que el juicio demorará entre 2 y 3 años. Con un poco de suerte, para el 2027 tendríamos una primera sentencia y andás a ver cuánto tiempo pueden llevar las apelaciones, las segundas instancias, la Corte Suprema. Es más difícil confiar en la justicia argentina que en los fallos del VAR contra Barraca Central, que son un poquitito más rápidos. Si fuera una serie de Netflix, Juicios contra los K tendría más episodios que Friends y Breaking Bad juntos y más repeticiones que El Zorro, digamos todo. Mientras tanto, tenemos una preocupación menos, ¿sabes? Ahora ya sabemos qué hizo Scott Bessent con los pesos que compró antes de las elecciones, ¿te acordás? Los pasó a dólares de nuevo, fíjate. Bessent se llevó los dólares y le dejó la deuda a cargo del Banco Central. Parece que lo hizo mediante una maniobra financiera que convirtió los dólares del Tesoro norteamericano en nueva deuda del Banco Central, cuyos términos lamentablemente aún no fueron revelados, o sea que tenemos una preocupación menos, pero una deuda más y un misterio. Nada grave. De hecho, el expresidente Milei dijo que todo ocurrió porque, y esto es textual, el Tesoro estadounidense vio una oportunidad de negocio. No me digas que no es hermoso que le hayamos brindado la oportunidad de hacerse unos mangos a los pobres estadounidenses. ¿Para qué están los amigos si no es para darse una mano cuando el otro no la necesita? Mientras te quedás pensando en qué estará haciendo Milei en Miami en este mismo momento, te invito a seguir repasando los temas del día a bordo de nuestro furgón de noticias. Bienvenidos al tren, está en marcha y como siempre te decimos, pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Buenas noches, ¿cómo está Fabi? Fabi Solano, ¿todo bien? Buenas noches, Juan, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Muy bien. Buenísimo, ¿cómo venimos? Energía de 1 a 10. Y los jueves son difíciles, uno empieza a decaer. Ok. 7, te diría. Pero el fin de semana no funciona como una zanahoria ahí como... Sí, estamos expectantes. Perfecto. Expectantes por el descanso. Vamos todavía. ¿Cómo está Nahuel Sosa Bien, después de su gira editorial? Editorial, bien. Un jueves, como Eso. se le dice ahora. No, yo estoy arriba, estoy up. ¿Milita el jueves, Nahuel? Milita el jueves, Ok. me gusta el jueves, me gusta el viernes, así que Perfecto. estoy arriba. Bien, vamos con todo. Bueno, noticias del día. Nos subimos al furgón. ¿Qué pasó hoy? Bueno, lo tenemos al Presi dándolo Sí. todo en su madre patria. En su madre patria es la 14ª vez que viaja a Estados Unidos desde que asumió la presidencia de la Nación, Javier Milei, en una agenda que tiene algunas temáticas políticas, empresariales, energéticas. Bueno, como bien adelantabas, habló hace un rato en este American Business Forum en la ciudad de Miami. Viajó con una comitiva reducida, con Karina Milei, con el ministro de Economía Luis Caputo y el flamante canciller Pablo Quirno, que bueno, está de alguna manera inaugurando su gestión con este viaje. En este foro económico, empresarial, también están Donald Trump, bueno, Lionel Messi, Que habló ayer, ¿no? habló ayer, a quien le agradeció Javier Milei y lo reconoció como compatriota también por el rol que cumple representando a la Argentina. También María Corina Machado, flamante ganadora del Premio Nobel, que también va a estar, entre otras figuras. Así que es un foro que de alguna manera busca
conjugar lo empresarial con lo político y lo económico. En su discurso le agradeció a Donald Trump, a quien llamó su amigo y dijo que era amigo de Argentina. Como dije antes, también reconoció la figura de Lionel Messi y, por supuesto, apuntó directo contra quienes son hoy sus enemigos políticos. Estamos hablando, en primer lugar, del kirchnerismo y también del comunismo, al que le hizo cierta analogía. Vamos a escuchar entonces el discurso del presidente Javier Milei cuando habla del kirchnerismo y lo vincula con el reciente ganador de la alcaldía con Mamdani, bueno, Mamdani. Que inmigrante de izquierda, musulmán, con ciertas políticas públicas vinculadas a lo que podría haber sido o lo que podría ser el programa político del kirchnerismo. Así que vamos a ver cómo lo ejemplifica esta analogía a Javier Milei. Que dicho sea de paso, no es ni más ni menos que una de las sucursales del socialismo del siglo XXI y que en algún lugar de la costa este ha entrado. Aquí. Se disfrazan de corderos y son peor que el peor de los rapaces lobos. Bueno, me encanta porque dice que el kirchnerismo es una sucursal del socialismo del siglo XXI y lo compara con el programa político del alcalde de Nueva York, lo cual me parece que sube al kirchnerismo, ¿no? A un triunfo realmente contundente de esta semana. Vos decís que, bueno, es un montón decir, ganó el kirchnerismo en Nueva York, me parece muchísimo. Sí, bueno, pero sería hasta posible en este contexto. Aparte, no pongamos una muy buena frase, que él dice: yo soy musulmán, soy socialista, soy joven, pero a los que más les molesta que no pido perdón por eso. Y está planteando transporte gratis, está planteando impuestos a los más ricos de Nueva York, está planteando medidas salud pública. Cosas que realmente él dijo, todo lo que haga Trump, yo voy a hacer absolutamente lo contrario. Hay un detalle lindo en el discurso que estaba dando recién, lo que veíamos, el fragmento que veíamos del curso de Milei, que él hace una pausa. Hasta que no lo aplaudieran no iba a seguir. No. Viste que porque se yo lo de Costa del silencio. Este. Yo no sé si alguien referencia a Nueva York con Costa del Este, como que quiso meter algo geográfico ahí. No, Costa Este, dijo, bueno, Costa Este de los Estados Unidos, está bien. Pero capaz hubiera dicho la ciudad cosmopolita, no sé, algo más. O sea, que no le agarraron el chiste. Claro, como que nadie identifica Nueva York con eso, ¿no? No es que estás hablando de California, ¿viste? Vos te imaginas el mar, eso, claro. O sea, ¿te imaginás? Bueno, utiliza, hace lo que puede en el sentido de la gracia, del humor, siempre esperando que lo aplaudan porque es un poco el alimento que busca, ¿no? La cuestión del afecto. Y siguió hablando, en este caso de nuevo volvió a atacar al Estado presente, al Estado grande, y dijo que eso era el comunismo. Vamos a escucharlo. Siempre surge una nueva justificación para que los funcionarios públicos extiendan sus garras insaciables sobre la sociedad civil, bajo la excusa de engrandecer a una nación y hacer el bien a sus ciudadanos. Se engrandece el Estado como si significara lo mismo. Y esto sucede hasta que llegamos al mismo destino que los que tienen al menos la honestidad intelectual de decir que odian al capitalismo, el control total del Estado sobre la economía y la vida de las personas, o sea, el comunismo. Tomemos por caso el ejemplo de Cuba, donde Fidel Castro llegó prometiendo justicia social, democracia y una economía planificada, y falleció después de más de 50 años de gobierno dictatorial gritando comunismo o muerte. Bueno, un poco de lo de siempre, claro, ¿no? Los mismos discursos. Está bien, la referencia a Cuba y después de que Argentina se haya alineado con Estados Unidos también en ese sentido, ¿no? Bancando el bloqueo. Bancando el bloqueo, algo que, bueno, durante muchos años no sucedió, que marca también un poco la agenda de Argentina alineada con los intereses de Estados Unidos. Se especulaba de una reunión con Donald Trump, por ahora eso parece imposible. Lo mismo con la foto junto a la figura de la selección argentina, Lionel Messi. Y que esa chance ya pasó. Ya pasó porque tienen días diferentes, pero bueno, se especulaba en relación a ese tipo de cosas. Continúa la agenda. Esta noche tiene una gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde también va a participar en el marco de una cena. Mañana viernes viaja a la ciudad de Nueva York con dos objetivos.
Uno más de el ámbito espiritual o religioso, porque va a visitar la tumba del Rebbe de Lubavitch, que es Menachem Mendel Schneerson, que es una referencia del judaísmo. No es la primera vez que lo hace. No, ya varias veces lo visitó. Dice que va a ir a agradecer el triunfo de la Libertad Avanza porque se lo categoriza como milagroso a este personaje, entonces va a ir a agradecerle y al mismo tiempo va a tener una reunión con empresarios que buscan invertir en la Argentina. Yo creo que va más por lo otro, pero bueno, de alguna manera tiene que llenar la agenda con actividades vinculadas al Estado argentino. Igual dijiste, ¿hay empresarios que buscan invertir en Argentina o él va a buscar empresarios? Él va a buscar, yo creo que es al revés. Él va a buscar empresarios para que inviertan en Argentina. Hay que ver si eso sucede. Hasta el día de hoy no ha pasado en estos 2 años de gestión. Finalmente el sábado termina su agenda en Bolivia. Viaja desde Nueva York a La Paz para participar de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y la asunción del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y ahí se va a reunir también con referentes del sector, sobre todo energético, litio, y va a buscar... Recordemos que Evo Morales tuiteó preocupado diciendo que Milei estaba en un plan para atentar contra su vida, que estaba fomentando Bullrich, ¿no? con Patricia Bullrich, o sea, el expresidente de Bolivia, hace poco tuiteó acusando directamente a Milei de poner en peligro su vida. Y tengamos en cuenta también en cuanto a la responsabilidad institucional del presidente que va a las asunciones solo de los presidentes con los que tiene algún tipo de afinidad política, claro. ¿no? Acordate que cuando fue la asunción del presidente de Uruguay no estuvo allí, por ejemplo. Bueno, ¿no? es un poco, me parece, el modelo que él representa, que es el de no diálogo y no conversación, no generar puentes con quienes piensan distinto, a quienes catalogan en general de comunistas. Pero si te parece, seguimos con la agenda del día, porque como adelantaste, comenzó el juicio por la causa Cuadernos. Hay hasta el momento 16 exfuncionarios y 65 empresarios imputados, Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios también de la gestión kirchnerista, Julio De Vido, José López, Roberto Barata, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, más de 65 empresarios, muchos de los empresarios históricos que hicieron negocios con el Estado. Esto hay que decirlo porque no es solamente exfuncionarios. Bueno, ¿qué se investiga en esta causa Cuadernos? Bueno, los supuestos registros justamente de estos negocios, de estos casos de corrupción que fueron registrados por el chofer Oscar Centeno, que supuestamente escribía en estos cuadernos traslados que se hacían de bolsos con dinero desde empresas constructoras a oficinas o espacios institucionales de la gestión en ese momento. La causa en su momento fue orientada hacia Cristina Fernández de Kirchner, contra Cristina Fernández de Kirchner por el juez Bonadío, ya fallecido, y el fiscal Carlos Stornelli. También detuvieron en el medio empresarios, que después figuran como arrepentidos en la causa porque se los presionó para que terminen culpando a Cristina Fernández de Kirchner. Y el autor, Centeno, está imputado como colaborador y también va a ser juzgado como presunto miembro de una asociación ilícita. Recordemos que en los cuadernos, digamos, como objeto de investigación, hay muchísimas polémicas, hay más de 1.500 tachaduras, distintas manos, cosas que fueron momentos, dictadas, ¿no? Cosas que fueron dictadas, o sea, no se sabe si siempre fue escrito por Centeno o hay otras personas que intervinieron, por lo tanto, el objeto que es más o menos la evidencia o que es la línea de continuidad del juicio, también es muy polémica y en ese sentido es que también se centra, la desconfianza en toda esta investigación y la acusación de Lawfare, ¿no? Y que es un proceso en contra de Cristina Fernández de Kirchner, que está acusada e investigada como jefa de esta asociación ilícita. Al respecto, tuiteó hoy Cristina que participó de la audiencia. Audiencias que se van a hacer todas en forma remota, porque es tanta la gente que no hay ninguna sala que pueda contenerlos. Entonces, todo va a ser remoto en este juicio. Y todavía no se sabe si se va a transmitir o no por el YouTube oficial, pero hasta el momento eso se tiene que confirmar, como bien adelantabas, mínimo 3 años para esta investigación. Tuiteó Cristina Fernández de Kirchner esta mañana antes de participar de la audiencia. Ahí tenemos el tuit para que compartamos. Bueno, lo que ella básicamente planteó es que se trataba de un show mediático, judicial. Apuntó contra la justicia por esta doble vara de impulsar y fortalecer los casos de corrupción que vinculas al progresismo, al kirchnerismo y, de alguna manera no avanzar con las
causas que tienen que ver con el establishment, ¿no? Como este gobierno o los casos de corrupción del gobierno de Mauricio Macri. Dijo, hoy comienza otro show judicial en Comodoro Pi, después habló de que los momentos de avanzada y de retroceso tenían que ver más con el calendario político que con un calendario judicial. Y bueno, es un poco la línea de defensa, ¿no? de Cristina Fernández de Kirchner, que vincula esto con la cuestión política. Bueno, el tema del alineamiento del calendario judicial con el calendario político o el calendario electoral es más que notable, ¿no? Es más que notable, sí. De hecho, en su momento fue justo después de unas elecciones, entonces es algo que a simple vista se introduce, pero bueno, la justicia tiene estos tiempos y tiene esa ventaja, ¿no? También de poder administrarlos. Seguimos entonces con la agenda del Gobierno Nacional porque, como lo charlamos en una mesa la semana pasada, finalmente el Gobierno Nacional inició la privatización de las centrales nucleares. Estamos hablando de NASA, la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, que nuclea y controla las centrales de todo el país. Estamos hablando de Atucha 1, Atucha 2 y Embalse. A través de la resolución 1751, publicada en el Boletín Oficial, se establece un esquema de venta de una parte significativa. La idea de este esquema de venta es que el 51% de las acciones quede en manos del Estado para que de alguna manera tenga un control estratégico. Esto es lo que plantea la resolución. El 44% de las acciones se venderían y el 5% pasa a un programa de participación. Esto surge de lo que fue la ley Bassens en su momento y del proyecto que tiene el Gobierno Nacional de, en teoría, salir a buscar inversiones, salir a buscar y incentivar las empresas privadas, que es un poco lo que hablábamos en la mesa la semana pasada. Claro. Sin embargo, hay que decir que las consecuencias pueden ser, como lo vienen advirtiendo quienes trabajan en el área nuclear, bueno, perjudiciales para la ciudadanía, porque esto lo que haría sería aumentar el valor de las tarifas, ¿no? De las tarifas eléctricas. Muy probablemente. Sí, y además romper con un proyecto muy ambicioso de la Argentina, que es uno de los pocos países del mundo que tiene la capacidad de dominar, digamos, todo el sistema y el proceso nuclear, como lo hacen muy pocos países, Francia, China, Rusia, así que con la privatización de alguna manera se rompería con esto que necesita el país, ¿no? Que tiene que ver con una visión estratégica a futuro. Y por último, también en el marco de las decisiones que está tomando el Gobierno Nacional con su propia agenda, se conoció que el Gobierno habilitó la compra de fusiles semiautomáticos para civiles. No sé si recuerdan, pero hace unos días se conoció la noticia trágica, triste y muy sintomática de un chico, un alumno de una escuela de Caballito que quería protagonizar una masacre en su escuela. Bueno, son noticias que empezamos a ver con más frecuencia en nuestro país, algo que no pasaba en estas latitudes, que empieza a verse. Bueno, en ese contexto se conoce esta nueva noticia, esta nueva habilitación del Gobierno Nacional que permite la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos de uso civil condicional para particulares y entidades de tiro. Lo que hace fue reemplazar la prohibición que existía, la prohibición previa, por un supuesto sistema de permisos con requisitos estrictos y controlados. Esto es lo que dice este sistema, que ahora va a empezar a funcionar bajo la órbita del RENAR, el Registro Nacional de Armas, que depende del Ministerio de Seguridad y depende de Patricia Bullrich. Estos son los requisitos que presenta esta nueva medida para la compra de fusiles semiautomáticos, identificación precisa del arma. Vamos a después tener especialistas para que nos expliquen bien de qué se trata todo este nuevo sistema. Identificación precisa del arma, sector de guardia registrado. Dice, es obligatorio contar con un sistema de almacenamiento seguro aprobado, declaración jurada. El solicitante debe justificar la petición junto con la documentación probatoria y fotos del arma, pago de tasas. Justificar la petición, digamos, tenés que tener un motivo por el cual vos querés tener ese fusil semiautomático, ¿no? Exactamente. Usos deportivos probados, esto también tiene que ver con la participación en algunos clubes de armas o que vos practiques alguna actividad vinculada a eso. No tener antecedentes sancionatorios ni trámites pendientes ante el RENAR. Una antigüedad mínima de 5 años como legítimo usuario de armas de uso civil condicional y algunos elementos probatorios adicionales, que es lo que va a pedir el RENAR. Es decir, por lo que entiendo, ¿no? Después de estos requisitos que estás describiendo, para poder tener un fusil semiautomático, vos ya tenés que ser usuario de armas y tenés que tener, bueno, antecedentes, digamos, probados y que
esté todo bien en cuanto al uso que has hecho de armas hasta el momento, ¿no? Esto es hasta el momento, esto es lo que salió en el boletín oficial, la medida que se anunció. Hay que ver cómo se implementa. También Claro. existe un mercado ilegal de las armas. Por supuesto. También existen Eso no va a cambiar arreglos con esto, ¿no? discrecionales. No, al contrario, me parece que lo que termina generando es la condición de que la ciudadanía o la sociedad civil naturalice tener armas Claro. en la casa, que es algo que la cultura de Argentina rechazó durante muchísimos años. Seguramente ustedes se deben acordar de aquella declaración de Patricia Bullrich cuando era ministra del gobierno de Macri, Sí. ¿no? Saliendo de un restaurante a la noche, la toman periodistas de distintos medios y ella dice algo así como el que quiera armarse que se arme, ¿no? El que quiera estar armado que esté Exactamente. armado. Bueno, un poco esa idea que no concretó en aquel momento avanza en este punto, ¿no? Sí. No, digo, a mí también lo que me preocupa un poco, más allá de esta cuestión legal, es cómo se va un poco promocionando la cultura de las armas, ¿no? Totalmente. Porque recordemos que las sociedades que, por ejemplo, Estados Unidos, se me viene a la cabeza un documental de Michael Moore, Claro. donde él comparaba Estados Unidos y Canadá, ¿no? Con la idea de quienes proponían de hecho Estados Unidos tiene una asociación del rifle, donde hay un capítulo de Simpson muy gracioso, donde Homero quiere comprar un rifle, donde todo el tiempo es un culto al arma, al arma, al arma. Sí, que además es muy importante en términos políticos porque incide en la agenda de los republicanos. Es como esta Tiene idea mucho de, poder. bueno, vos tenés tu defensa, etcétera. Bueno, pero lo que uno cuando después va un poco a los datos, o de una mirada un poco más sociológica, algunas estadísticas, te demuestra que los datos son duros, es decir, y son duros para mal. O sea, no es que eso ni baja el delito y a su vez aumenta las situaciones de riesgo, aumenta las situaciones también de muertes y también las situaciones de heridos. Y también en un punto se va naturalizando una violencia, porque por lo general que tiene arma, si ese, no sé, el que está a la cabeza de una familia, el niño, el adolescente sabe que el padre tiene armas, es muy difícil después ocultar Sí, esas cosas. convivir ya en la casa Se con un convive con un arma, arma, ya es duro. Total. Entonces me parece que ahí hay algo me preocupa que con esta excusa, muy típico obviamente de Milei, se terminen habilitando una serie de prácticas que van a tener después consecuencias. Claro. Bueno, ya han tenido, en términos de, por ejemplo, esto que estamos viendo en las escuelas, que de repente hay chicos, jóvenes, adolescentes que, como pasa en Estados Unidos, trasladan sus cuestiones emocionales de salud mental y vulnerabilidad a, por ejemplo, el deseo de masacres, tiroteos. Eso en Argentina por lo menos no teníamos registro. Sin duda. Vamos a hablar sobre este tema con Mónica Boisede. Mónica es la madre de Marcelo Marcenac. Tal vez recordás este caso. Marcelo fue un joven asesinado por un usuario legítimo de armas de fuego. Avenida Cabildo, no sé si recuerdan, bueno, se pone a disparar contra un grupo de gente que estaba caminando por allí. Mónica es integrante de la asociación civil que lleva el nombre de su hijo, Marcelo Marcenac, y de la Red Argentina para el Desarme. Buenas noches, Mónica, te saludamos desde Bienvenidos al Tren. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan. Una corrección inicial. Sí. Mi hijo es Alfredo Marcenac, Bueno, no Marcelo. Te pido mil disculpas. Te pido mil disculpas. Por favor, no te hagas problema. Bueno, ¿cómo tomaste esta decisión, este anuncio de parte del Ministerio de Seguridad de permitir la compra de fusiles semiautomáticos a civiles? Mira, realmente es una cuestión que nos genera una profunda preocupación y que obviamente hay que expresar nuestro rechazo, ¿no?, frente a esto, porque implica graves riesgos para la ciudadanía y además una profunda tristeza porque implica que el gobierno nacional no está tomando en cuenta todas las variables que deberían tomarse en cuenta para tomar unas medidas de estas características, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Recién ustedes decían o mencionaban, escuchaba el tema de la aparición de jóvenes en contextos escolares con armas de fuego. Uno podría mencionar también el nivel de violencia que vemos, el nivel de violencia diario, los altos niveles de conflictividad social, los problemas de salud mental que han quedado como herencia de la pandemia, situaciones como de falta de herramientas para resolver conflictos y pensamos, bueno, ¿cómo puede ser que se llegue a esta decisión de, en un escenario tan complejo, incorporar un elemento más que aumente los riesgos de letalidad
en la problemática de las armas de fuego, ¿no? Entonces, la verdad es que esto genera un profundo rechazo y mucha preocupación que queremos transmitir a la ciudadanía, porque aquellos que por situaciones como la nuestra, que tenemos víctimas del uso de las armas de fuego en nuestro país, y sabemos del estado de emergencia o de la situación de emergencia que existe respecto de las políticas de armas de fuego, y lo que habría que poner atención es justamente en promover el rechazo a las armas de fuego, ¿no? Al desalentar el uso de las armas de fuego y no promover este tipo de iniciativas que en definitiva van a contribuir a que se generen, o la posibilidad, ¿no?, de que se generen, por ejemplo, tiroteos masivos, como ustedes decían. Yo siempre digo y pienso, ¿no?, Alfredo, en este hecho de Belgrano que vos mencionabas, Juan, actuó una persona que tenía una 9 milímetros y eso sirvió y alcanzó para asesinar a mi hijo y además herir a otras 6 personas. Imaginemos un escenario como en ese momento, con una persona que tenga un fusil semiautomático con una capacidad de letalidad y de fuego que se multiplica enormemente, ¿no?, el daño que puede causar. Entonces, me parece que hay cuestiones que hay que ir pensando, y nosotros tenemos que pensar también como ciudadanos, ¿no?, lo que implica en términos de seguridad pública. Sin duda. Pensaba también en esto, Mónica, que el asesino de tu hijo era un usuario legítimo de armas, ¿sí? Porque obviamente hablamos de la circulación ilegal, clandestina de armas, pero también hay un problema con quienes tienen legítimamente las armas, porque esta persona evidentemente no estaba en condiciones de ser portador de un arma. Eso es interesante porque justamente ahora esta facultad que le va a dar el gobierno, que les da el gobierno nacional, habilitando a los usuarios legítimos de armas de fuego acceder a fusiles semiautomáticos, justamente parecería ser que con la cobertura de que son usuarios legítimos, que tienen que garantizar que por lo menos haga 5 años que sean usuarios de armas, parecería que eso solo alcanza para que las personas puedan tener acceso a este tipo de armas, ¿no?, tan complejas y de alto calibre. Y lo que vos decías, en realidad el problema es, mi hijo también fue asesinado por un usuario legítimo de armas de fuego, que nadie evaluó su condición psíquica. Y hoy pensaba, ¿sabes?, antes de la nota, y decía, bueno, a ver, cuando vos sacás un registro de conducir, no es lo mismo que te den un registro de conducir para manejar un auto que, por ejemplo, para manejar un camión o para manejar un colectivo. Te exigen más requisitos. Pues bien, ahora en este caso, el gobierno nacional no le exige ni siquiera una revisión adicional en términos psíquicos a las personas que pretenden acceder a estas armas de gran letalidad, ¿no?, estas armas tan importantes y que pueden ocasionar tanto daño. Digo, en eso habría que haber incorporado nuevas medidas. Pues no, eso no se hace. Inclusive el otro riesgo también es que el organismo encargado de controlar, digamos, a estos usuarios de armas, que tienen que tener garantizado un lugar de guarda para este tipo de armas tan especiales, ¿quién va a hacerlo? Un organismo que está desmantelado, Claro. Un organismo como el RENAR que tiene 9 inspectores para todo el territorio nacional. ¿Quién se va a dedicar a evaluar si el estado psíquico de esa persona es el apropiado, a chequear que realmente haya un lugar de guarda apropiado, a que quien le ha permitido desde las entidades de tiro para solicitar este permiso para acceder a estos fusiles semiautomáticos lo hayan hecho con la corrección y digamos, la seriedad que amerita? ¿Quién va a chequear eso? Un organismo que está desmantelado con 9 inspectores, un organismo que está demostrando que ni siquiera puede tener control sobre las armas que están desviándose a los grupos de delito organizado.
¿no? Ya se está viendo, algunas fiscalías en el país están detectando que se dan situaciones y casos donde, por ejemplo, una persona se registra como legítimo usuario, accede a una cantidad importante de armas y después esas armas terminan vinculados a los grupos de narcotráfico, a los grupos de delitos complejos. Entonces, el gobierno no tiene capacidad para eso y está incorporando una condición que genera enorme inseguridad para la ciudadanía, alentando a que las personas tengan fusiles semiautomáticos. La verdad es que es algo que no se comprende. Por Mónica, supuesto, como te decía, a mí me produce una profunda tristeza. Mónica, buenas noches. Fabiana Solano te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Fabiana. Bueno, desde tu asociación también forman parte de la Red Argentina de Desarme y en ese sentido quería preguntarte cuál es el estado actual de la política de desarme que formaba parte de, bueno, de la gestión, sobre todo de los últimos años, que tengo entendido que tenía realmente buenos resultados, que se estaba trabajando a nivel federal. ¿Cuál es el estado de esa política en particular? Y yo por otro lado pensaba cómo esto de, digamos, de los cambios de gobierno terminan generando un salto tan importante, ¿no? Porque durante muchos años se trabajó en el desarme, en la entrega de las armas, en el trabajo, digamos, en base a los derechos humanos, y ahora de repente casi hay como una política para fomentar que las personas se armen, la utilización de las armas de fuego. ¿Cómo evaluás también ese cambio de gestión, ese cambio de paradigma? Mira, muy interesante lo que estás planteando, porque en realidad se da un cambio de paradigma, pero también se dan condiciones de parte de, no solamente el gobierno tiene un posicionamiento muy claro y muy proclive al uso de las armas de fuego. Eso se nota en todas las medidas que ha venido tomando últimamente, que si nos da el tiempo después podemos detallar algunas más, que complican aún más la situación. Además de estos fusiles, de la autorización para el uso de estos fusiles semiautomáticos. Pero por el otro lado, si bien nosotros hemos trabajado en una política que buscaba desalentar el uso de las armas de fuego y que logró realmente que se entregaran y se destruyeran más de 200.000 armas de fuego, o sea, 200.000 posibilidades menos de muerte en nuestro país, para jóvenes como los que mi hijo sufrió, ¿no? Pero más allá de eso, fíjate vos que tenemos una paradoja. El programa de entrega voluntaria de armas de fuego está aguardando en el Senado de la Nación, tiene dictamen en el Senado de la Nación para ser tratada la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. No obstante, que la oposición tiene mayoría en el Senado de la Nación, ese proyecto no se ha tratado y pierde vigencia el 10 de diciembre. Entonces yo me pregunto, ¿es solamente este gobierno que es proclive a las armas o hay otros que se están haciendo los distraídos, como nuestros senadores, que están pudiendo hacer algo justamente para alentar a aquellos que tenemos una conciencia desarmista y que desean entregar las armas para que eso pueda concretarse a través del programa de entrega voluntaria de armas de fuego? Entonces, estamos realmente en una situación de emergencia en tema de armas de fuego. Un gobierno que es proclive al uso de las armas y un sector de la población que, habiendo tomado conciencia de los riesgos que implica la presencia de las armas de fuego en los entornos de las familias, quieren entregarlos y no tienen los recursos legales para poder hacerlo. Y ninguno de los sectores está tomando decisiones para ir en un camino que nos proteja de estas condiciones terribles que pueden ocurrir a mediano plazo, ¿no? Yo pienso la cantidad y el volumen de armas de fuego que van a incrementarse con estas opciones, inclusive culturalmente. Empezamos a admitir que la problemática de las armas no es tal, que las armas son una especie de objetos no dañinos, que pueden servir hasta para entretenernos, ¿no? A partir del deporte y un determinado tipo de tiro deportivo, bueno, entonces
promovemos este acceso a los fusiles semiautomáticos. Parecería que el riesgo que producen estas medidas queda absolutamente, opaca absolutamente la problemática que eso genera. Y eso culturalmente va horadando el riesgo, la visión de riesgo que tenemos que instalar socialmente respecto de las armas de fuego. Es el otro factor preocupante, ¿no? Mónica. O sea, en el mediano plazo nos vamos a encontrar con un escenario donde tenemos más gente armada, con armas mucho más complejas, con capacidad de hacer mucho más daño, un Estado que no tiene capacidad para controlar que esas armas inclusive no lleguen al delito, que no tiene capacidad de controlar a los usuarios de esas armas tan peligrosas, y a su vez también un escenario donde los que quieren entregar las armas no pueden hacer. Es gravísima la descripción que estás haciendo, Mónica, y aludías hace unos minutos nada más a otras medidas que decías ha tomado el gobierno antes de esta autorización para la compra de fusiles semiautomáticos, y decías, bueno, que si hay tiempo les puedo contar. Contanos, por favor, qué otras medidas viene tomando el gobierno que van en este sentido, en esta dirección. Gracias, Juan, porque es muy importante también entender que cuando se promueven políticas públicas, se hacen desde una visión de los problemas que se tienen. Y obviamente este gobierno tiene una visión absolutamente liviana del problema que pueden ocasionar las armas de fuego. Desde ese lugar ha tomado las siguientes medidas en el año 24 y este año 25. Por ejemplo, permitir que el acceso a las armas de fuego para solicitar una certificación de legítimo usuario, disminuir la edad. Antes era 21 años, ahora es 18. O sea, estamos alentando, por un lado estamos diciendo que queremos bajar la edad de imputabilidad, pero por otro lado estamos alentando a los jóvenes a que accedan a las armas de fuego. Pongámonos de acuerdo. Es insólito. Por otra parte, en el año 2015 se legisló, después de una gran campaña que se hizo a nivel de la sociedad civil, se hizo una ley que permitió la creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados en el 2015, una agencia que reemplazaba al RENAR. El RENAR es una agencia absolutamente perimida, que tiene una función puramente registral, que no se interesa por ninguna otra función más que el registro de las armas. La ANMAT proponía no solamente el registro de las armas, sino también la persecución de las armas vinculadas al delito, generar mayor estructura y un presupuesto propio para que los funcionarios pudieran ejercer esa función con mayor intensidad, y a su vez prevenir el uso de las armas con campañas de prevención que desalentara el uso de las armas de fuego. Todo eso quedó desmantelado porque este gobierno, por decreto, no por una decisión del Congreso de la Nación, por decreto, eliminó el ANMAT. Eliminó el ANMAT. Ahora volvimos al RENAR. El mismo RENAR que en el año 2006 era el que tenía vigencia, el que no cumplía con las funciones que tenía que cumplir para, no solamente para desalentar el uso de armas, sino para controlar a los usuarios de armas, que permitió que Martín Ríos, el asesino de mi hijo, se le concediera un certificado de legítimo usuario, es el que hoy está manejando este organismo de control de las armas de fuego. Ese mismo organismo que está permitiendo que con 9 inspectores para todo el país se acceda a estos fusiles semiautomáticos. Ese es el escenario, ¿no? La verdad es que una complejidad extrema y que requiere que socialmente analicemos esto. Por eso me parece muy importante el rol de los medios, la capacidad de generar conciencia, ¿no?, sobre esto, que podríamos evitar tantas muertes y estamos yendo en sentido contrario. Y claramente, Mónica, bueno, tenemos con lo que estabas contando con respecto a este proyecto que está a punto de perder estado parlamentario, tenemos que interpelar a nuestros representantes también, ¿no? Tienen que hacer algo al respecto y el tiempo corre, ¿no? Estamos a pocos días de perder esta posibilidad. Sí, yo creo que eso es muy serio. E invito también a los senadores de la Nación a que, bueno, escuchen y atiendan
este pedido, porque si bien es cierto que el escenario es complejo, podría ser menos complejo si las personas que quieren desarmarse, que encuentran un arma en su casa, que fue heredada, que no están de acuerdo con las armas, que porque hay niños quieren entregarlas, tengan los mecanismos para poder hacerlo. Ni siquiera eso estamos permitiendo que ocurra. Así que es un llamamiento también a ellos, en nombre de las víctimas y en nombre también de la Red Argentina para el Desarme, para que antes del 10 de diciembre tengamos nuestro programa de entrega voluntaria de armas de fuego como una alternativa también para la ciudadanía argentina. Mónica, muchas gracias por este rato. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por todo este espacio y esperemos que sea útil. Gracias. Mónica Boisede es la mamá de Alfredo Marcenac, asesinado por un legítimo usuario de armas de fuego. Integra la Asociación Civil Alfredo Marcenac y también la Red Argentina para el Desarme. Vamos a cambiar de tema, ya son las 21:11 minutos. Tenemos más temas para esta noche en Bienvenidos al Tren y vamos a hablar de... ¿Religión y política está bien encuadrado o no? ¿Instituciones religiosas e instituciones políticas? ¿Cómo les gusta? ¿Cuál sería el título para ustedes, compañeros? Yo pondría política, territorio y religión. Bien, ¿vos qué pondrías, Nahuel? Religión y política. ¿Hay que estar mal para estar bien? Ok, bueno, planteos que deberá en principio empezar a responder Néstor Míguez, pastor metodista, evangelista y teólogo que está con nosotros. Néstor, bienvenido. Gracias por estar aquí. Veo que me van a someter a un buen examen. Así que... No, bueno, Estamos no es la para idea. conversar. Pero bueno, hemos notado movimientos, obviamente, y afinidades en el gobierno, en la administración Milei, con iglesias evangélicas, ¿no? ¿Y qué hay en ese vínculo? ¿Qué hay en el vínculo entre los estados nacionales y las iglesias? Bueno, esos son, digamos, hay varios temas involucrados en la misma pregunta, ¿no? Una es el particular momento de algunas iglesias y dirigentes que se autodenominan, digamos así, evangélicos, y su participación en distintos lugares del gobierno, incluso algunos han sido elegidos ahora en listas recientes. Eso es un tema muy puntual, emergente, pero que a su vez está movido dentro de una larga historia de relación de religión y política desde los tiempos ancestrales, ¿no? Sí, claro. Es decir, no ha habido civilización en la cual religión y política no estuvieran mezcladas. Es más, yo diría, hubo una época en la cual era prácticamente indivisible, ¿no? El César era Dios. Claro. ¿No? De manera que plantearse el tema de la relación entre lo religioso y lo político, entre dos mundos simbólicos, dos mundos de poderes, dos mundos que de alguna manera juegan también con el misterio, ¿no es cierto?, con lo secreto, implica hacer una larga historia con muchos matices que obviamente no podemos desarrollar en este breve espacio, ¿no? Pero, por ejemplo, Néstor, a mí me gustaría preguntarte, el gobierno de Milei, para mi modo de ver, se caracterizó por tener una narrativa permanentemente centrada en la idea de, bueno, hay que sacrificarse, hay que hacer un sacrificio, porque eventualmente, si hacemos un sacrificio ahora, vamos a tener un mayor bienestar. Esta idea de que el que no se sacrifica es porque es un vago, no quiere, y una idea que el sacrificio es para todos por igual, ¿no? Como si no hubiera personas que tuvieran una mejor posición que otra. ¿No sentís que ahí también apela, o sea, desde la política, apela a ciertas cuestiones de la creencia? O sea, ¿cómo estás viendo, por ejemplo, ese punto de intersección entre el sacrificio, cuando se le pide a alguien que banque una crisis, que banque una situación pensando que va a tener como cierta recompensa, que es algo, uno podría decir, bastante transversal a varias religiones, cuando eso se utiliza en un punto también para legitimar capaz un ajuste o legitimar medidas que no son las más populares? Bueno, estás tocando un punto neurálgico de toda la cuestión religiosa. Hay varios estudios, hay un antropólogo, René Girard, que ha trabajado profundamente el tema entre violencia y religión y depositado justamente en el tema del sacrificio
un eje fundamental. Es decir, la idea de que para satisfacer al poderoso hay que sacrificar uno más débil. ¿No es cierto? Descargar la violencia contenida en la sociedad en un chivo expiatorio, justamente la palabra lo dice, ¿no? Es interesante que justamente la llamada teología de la liberación en América Latina planteó ese punto en una discusión específica, ¿no? Es decir, hasta qué punto aparecen revestidos de un lenguaje y de una simbología religiosa, elementos que no lo son, pero en base a esa simbología religiosa se les pide sacrificio. ¿No es cierto? Entonces sacrificamos a los discapacitados, sacrificamos a los jubilados, perdón la alusión personal, sacrificamos una serie de gente, ¿para qué? Y siempre los sacrificados son los mismos y los beneficiados son los mismos. Se sacrifica a los más débiles para que salgan bendecidos los más ricos, ¿no? Entonces esta dinámica que, como dije, está revestida muchas veces de un lenguaje religioso, aparece en el trasfondo imaginario, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, ya que hablamos de la tradición evangélica de la cual soy parte, una de las grandes discusiones de la teología evangélica frente a la teología católica es el lugar del sacrificio. Para la teología católica la misa es un sacrificio. Para la teología protestante no lo es. Claro. ¿No? Hay un desarmar de la idea del sacrificio. Jesús no se sacrifica, se entrega por amor, ¿no? Que es una cosa distinta. Es decir, yo estoy dispuesto a poner mi vida a favor de tal cosa. No es un sacrificio porque no estoy comprando el favor de ningún Dios. Al contrario, estoy apoyando a aquel, ¿no es cierto? Estoy sirviendo a aquel, y esto, aquel que lo necesita, aquel que es más débil, aquel cuya vida está en peligro, etcétera, etcétera. Es decir, en cambio de poner en peligro la vida, me entrego para apoyarla. Y este es justamente uno de los puntos en los cuales surge esta divergencia dentro de las iglesias evangélicas con respecto a la relación con el poder político. Quiero saludar a Pilar García Bocio, que se suma a la mesa, investigadora del CONICET sobre las relaciones del Estado y las religiones. Bienvenida, Pilar. Gracias. Por sumarte. Y a propósito de esto, y bueno, de lo que ya venimos conversando con Néstor, ¿cómo ves este momento particular del vínculo entre Estado y las distintas instituciones religiosas? Tenemos un presidente que, por un lado, bueno, parece, alguien usó la expresión aquí el otro día, sobreactuar judaísmo, pero por otro lado también tiene vínculos estrechos con iglesias evangélicas, ¿no? Ha recibido líderes religiosos esta semana, ¿no? Primero, gracias por la invitación. El vínculo de la religión y la política en Argentina es histórico, no es nuevo. Y creo que sí, lo que hay una especie de continuidad, un poco también escuchándolo a Néstor, es que nuestra estructura estatal tiende a vincular a la Iglesia Católica con el Estado, ¿no? Que ahora volvió otra vez esta discusión y demás. Y lo que ha pasado medio históricamente es que cuando la Iglesia Católica no tiene buenas relaciones, en este caso lo que está pasando un poco con las jerarquías, con el Estado, los gobiernos tienden a buscar otras alianzas religiosas, digo, no es la primera ni la última vez, y ahí hay una discusión que me parece que es interesante en torno a, ¿puede la ciudadanía en su identidad religiosa presentarse frente al Estado? ¿Cuáles tienen que ser los vínculos? Digo, eso creo que es interesante. Me parece que en el caso de Milei llama la atención porque es nuestro primer presidente abiertamente, no católico, pero tampoco intentando generar un vínculo con el catolicismo. Digo, Menem venía de la comunidad musulmana. Digo, no es nuestro primer presidente que está vinculado con la diversidad religiosa, pero sí con el judaísmo en un sentido. Y después una relación un poco más abierta con iglesias evangélicas pentecostales. Seguramente Néstor ya marcó con más claridad que yo la diferencia. Y ahí hay también un reclamo de muchas iglesias de ser vistas y de ser escuchadas, que alguien sabe canalizar bien. Creo que es más el entorno de Milei quien sabe leer eso que el propio Milei, ¿no? Pero ahí hay algo que me parece que es interesante. Yo quería hacerle una pregunta a los dos que tiene que ver con
bueno, vos hablabas recién de que la relación entre política y religión es histórica en nuestro país, es histórica en el mundo, diría. Sin embargo, el avance del evangelismo pentecostal, del evangelismo en los territorios, también lo que hace es un llamado de atención a quien llega al gobierno para prestar, bueno, una mirada, ¿no? Un ojo a lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en los territorios con estas iglesias que están creciendo en términos de financiamiento, en términos de territorialidad? Llevan, digamos, en muchos pueblos de la Argentina no hay una escuela pública, pero sí hay una iglesia evangélica, hay un templo, hay pastores. ¿Qué es lo que está pasando en términos territoriales que la iglesia evangélica sabe leer muy bien y representar de alguna manera? ¿A mí? Sí, si quieres hacer después. Bueno, yo creo que hay que distinguir 2 o 3 cosas, porque son 2 o 3 fenómenos que aparecen bajo la misma capa. Hay un crecimiento más visible de algunos grupos evangélicos, ¿no es cierto? Iglesias, otros toman el nombre de ministerios, etcétera, etcétera, buscan distintas formas, que son los más visibles, que son los que aparecen, son los que tienen capacidad de comprar espacios televisivos, etcétera, etcétera. Y hay otro movimiento en el territorio que no necesariamente está vinculado directamente con esto, creo que estarás de acuerdo. Pequeños dirigentes locales, carismáticos, que empiezan orando... ¿Independientes? ¿Independientes? Independientes, o relativamente independientes, con iniciativa propia, digamos, ¿no? Que, bueno, yo voy a orar por mi vecina porque el marido la está maltratando, y otra se acerca y hacemos un grupo de oración y nos enteramos que el hijo tiene un problema de adicciones y lo traemos al grupo para orar por él, y se va formando en el garage, las iglesias en el garage. ¿Son las nuevas unidades básicas, los espacios? Existen bastante antes, o sea, han sabido convivir. Creo que una cosa que es interesante, que les permite ese crecimiento capilar, que un poco lo que decía Néstor, es que no hay una organización jerárquica de estas iglesias, ¿no? Y no hay tampoco necesariamente un trabajo, una necesidad de una formación pastoral específica para llegar a ser líder. Digo, incluso en las iglesias protestantes históricas, en el catolicismo, uno tiene que pasar por una formación de seminario, claro, y eso hace que los procesos de creación de líderes sean más lentos. En el caso de muchas iglesias pentecostales es esto que dice Néstor, ¿no? Hay gente que tiene un llamado, que siente y se organiza. Y entonces ahí puede haber de todo, ¿no? Hay una enorme heterogeneidad. Y una cosa que sí es cierta, que yo he visto bastante en el territorio, sobre todo en zonas de lo que podemos llamar el sur del conurbano, pero también en algunas otras zonas, es que no necesariamente las iglesias que tienen más trabajo en el territorio son las que después buscan ser visibles, más visibles políticamente. Digo, hay muchas iglesias muy autogestionadas que hacen mucho trabajo territorial, que en general, y yo he trabajado bastante con los directores de culto a nivel local, y mucha gente me decían, la iglesia que más trabaja no es la iglesia que le va a pedir al intendente, quiero bendecirlo porque me interesa armar un partido político evangélico, ¿no? Entonces, hay un trabajo ahí, y que tiene que ver un poco con lo que vos decías, creo que es un cierto corrimiento del Estado y un poco también un corrimiento de la Iglesia Católica en términos territoriales, y ahí hay una búsqueda de espiritualidad, una búsqueda de sentido y una pobreza estructural muy arraigada en algunas zonas de Argentina, que necesita no solamente un acompañamiento material, sino también espiritual, ¿no? Decir, bueno. Matizar un poquito esto, estando completamente de acuerdo, con 2 elementos. Si bien orgánicamente no tienen una estructura, sí aparecen eventualmente referentes. Entonces, tienen una idea de alguien y escuchan. Ya, yo me he sorprendido de ir a iglesias pentecostales, no siendo yo pentecostal, invitado, y que me digan, Pastor Miguel, usted es mi guía. ¿Por qué? Porque encuentran por afinidad de ideas, porque yo he dicho alguna cuestión que les golpeó en algún momento, y entonces se acercan. Y así como se pueden acercar a mí, se pueden acercar a otros, ¿no es cierto?, a los llamados apóstoles, algunos que buscan específicamente, recorren el espinel para ver qué pueden haber pescado. Es decir, hay de todo, ¿no? Y aparecen entonces justamente las mega iglesias
como referentes que después no lo son, ni siquiera a la hora de votar. Porque esta idea, por lo menos en Argentina, no así en Brasil, no así en Costa Rica, no así en otros lugares donde he visitado y conozco, el pastor no necesariamente va a definir el voto de la gente. Por más que se lo diga, la gente tiene su corazoncito, ¿no es cierto? Y si el pastor le dice tenés que hinchar por Boca, él va a seguir hinchando por Rosario Central, no importa lo que sea. Ahora, entonces, ¿qué buscan los líderes políticos? Pienso, bueno, en la gestión de Milei, pero también recuerdo la administración Macri y ese gran acto, por ejemplo, en el Obelisco, ¿no? Palau, creo que había sido, ¿no? En aquel momento. ¿Qué buscan los jefes de Estado en estas mega iglesias si no van a poder obtener votos, por ejemplo? ¿Qué tipo de negocio, qué están buscando cuando se acercan a los líderes religiosos? Perdón, a mí me parece que hay dos cosas. Por un lado, un cierto desconocimiento de los propios políticos de cómo funciona el mundo evangélico y, digo, cuando ganó Bolsonaro en Brasil era efecto Bolsonaro y todo el mundo salía a buscar pastores sin saber esto, que cualquiera que conozca un poco el territorio sabe, que es lo que decía Néstor, que es que los fieles hacen lo que tienen ganas, no lo que el pastor les dice. Entonces hay algunos pastores que usan un poco esto. Mirá lo que pasó en estos países de América Latina, yo puedo traccionar votos. Y después lo otro, que suele coincidir con momentos donde se achica la asistencia estatal en términos territoriales, un soporte territorial, ¿no? Marcos Carbonelli, un sociólogo que se dedica a hacer estas cosas, siempre usa una expresión que me gusta mucho. Es una especie de rueda de auxilio del Estado. Entonces, bueno, hay algo de aprovechar esa capilaridad ya existente que también le sirve a nivel local. Pero hay también una cuestión de imagen, ¿no? Es decir, yo me presento como alguien que tiene el apoyo de todo esto, hace a la imagen, quizás no tanto del creyente que lo va a votar, como una imagen social, ¿no? Es decir, Milei cuenta con el apoyo de tal cosa, de tal grupo, ¿no es cierto? También lo hace con ciertos grupos del judaísmo. Claro. ¿No es cierto? Entonces, hay también una idea de, bueno, yo proyecto una imagen de que soy un tipo bendecido. Claro, milagroso, ¿no? Como se hace llamar así mismo. Claro, Mesías. ¿No? Es decir, generar el halo de lo mesiánico. Bueno, hay algo muy interesante en esto que decís. No sé si vieron el documental Apocalipsis en el Trópico, sí. Que está disponible en las plataformas, que habla justamente de la llegada de Bolsonaro al poder en Brasil, de alguna manera apalancado por el apoyo de un sector de las iglesias pentecostales, evangélicas pentecostales en Brasil, que hablaban de la cuestión, por ejemplo, del uso de los atentados que sufrieron tanto Donald Trump como Bolsonaro para construir esta imagen del milagro. Bueno, Milei sacó, bueno, está promocionando un libro que se llama El Milagro Argentino, habla de la cuestión del milagro, y en sus discursos, como por ejemplo cuando estuvo en Chaco con el pastor Ledesma, hablaba del milagro vinculado a lo económico, a la cuestión del dólar. Y ese mismo pastor en Chaco hablaba de transformar pesos en dólares como una cuestión milagrosa. ¿Cómo se vincula directamente el discurso espiritual con lo económico y particularmente con la mirada del liberalismo? Hace un tiempo me hicieron un reportaje y medio en broma yo decía, perdón que cite la competencia, pero en medio en broma y mucho en serio yo decía, cuando los ministros de Economía nos hablan de milagros y de tener fe, y los pastores miramos las estadísticas de pobreza, es que algo está muy cruzado en este mundo. Claramente. Sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, pero bueno, no, el milagro de convertir pesos en dólares lamentablemente no lo podemos nos tener. Llegó. Y ni lo intenté porque tengo miedo de que me atrapen con la numeración de los billetes. Claro. Yo creo que hay ahí también, es verdad que hay una cuestión un poco teológica. Yo cuando llegaba le escuchaba a Néstor hablar de la separación con la Iglesia Católica. Hay algo donde la prosperidad, sobre todo para algunas ramas del pentecostalismo, la prosperidad material es símbolo de prosperidad espiritual, ¿no? A diferencia del catolicismo que remarca esta cuestión de la pobreza, si sea la pobreza espiritual, hay algo de que si me va bien económicamente estoy siendo bendecido. Entonces hay como menos prurito por que te vaya bien económicamente. Material, claro. Después, yo decía en otra entrevista que lo del pastor y los pesos y dólares,
creo que fue un poco un eufemismo en ese discurso de algo que pasa con muchos espacios religiosos, que es que benefactores hay en todos lados, ¿no? Entonces, creo que lo que pasó fue que salió de ese circuito más específico y entonces fue como un poco la chanza. Pero si hay algo de decir, y acá también un poco en relación a lo que decías con Bolsonaro y con Trump, creo que también Milei hay algo de vincularse con los evangélicos que va en la línea de, o con estos pastores en particular, va un poco en la línea medio trumpista, ¿no? De esa especie de cristianismo político que como copia una serie de modelos de Estados Unidos, también copia un poco eso. O sea, solo tenemos imitación ahí. Hay un poco creo que hay algo de eso también. Bueno, lo que yo decía, perdón, interrumpa, lo que yo decía de referentes también se juega en ese sentido, ¿no? Esta semana tenemos al hijo de Billy Graham y al hijo de Luis Palau en Rosario, ¿no es cierto? Referentes externos que son traídos justamente para dar esa imagen. Y el otro día escuchaba en un grupo que me pidieron, escuchaba gente de las iglesias a las cuales pertenece Graham y Palau decir, yo no voy. Claro. Aunque mi pastor me diga, yo no voy, porque eso no me gusta, ¿no? Porque además se montan con shows, con artistas y demás. Dice, y cuando el nombre del predicador se pone por arriba del nombre de Cristo, yo no sé para qué voy a ir. Claro. Por otro lado, dijiste el hijo de Graham, el hijo de Palau. Esto suena a casta religiosa, ¿o no? Un poco. Yo no puedo decir mucho porque yo también soy hijo de un pastor. Pero un gran pastor, sí, otro gran pastor de la historia argentina. En fin, da para hablar mucho más, no tenemos tiempo esta noche, pero muchas gracias a ambos por haber venido. Es un tema al que estamos asomándonos y me parece que da para profundizar mucho más, será en otra ocasión. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos. Vamos a meternos con la... Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Romaniuch junto al Doc Juan Herbela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR con
con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Bienvenidos al tren aquí en Bravo TV y como te decía vamos a hablar de un documental, Lago Escondido, Soberanía en Juego. De esto va el documental, de las marchas a Lago Escondido para denunciar esta situación de usurpación a cargo de el magnate Lewis desde hace ya unos cuantos años, marchas que vienen sucediéndose allí y de esto cuenta el documental, pero nos lo van a contar en realidad sus responsables. Aquí en la mesa tenemos a Alejandro el Vikingo Meyer, que es uno de los protagonistas. Bienvenido Alejandro, gracias por estar con nosotros. O bienvenido Vikingo, me gusta decirte Vikingo, ¿se puede? A gusto. Perfecto. Y tenemos también en forma remota a Camilo Montero, que es el director de este documental del que vamos a hablar, Lago Escondido, Soberanía en Juego. ¿Cómo estás, Camilo? Buenas noches. Te saludamos desde Bienvenidos al Tren aquí en Buenos Aires. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? ¿Cómo están ustedes? Un saludo allí para todo el equipo. Un placer, verdaderamente. Gracias. Me gusta que están además con la misma remera, ¿no? La columna Juana Zurduy, porque es una de las columnas que avanza justamente en el documental para tratar de llegar al lago. Pero antes de empezar a charlar, compartamos el tráiler, así estamos todos un poquito más en tema. ¿De qué va el documental Lago Escondido? Mirá. Lewis es un magnate inglés, tiene una propiedad que compró de forma ilegal en la Patagonia y se apoderó de un lago que lo tiene como algo privado cuando el lago es público. La respuesta de Lewis fue muy contundente, dinamitó el puente que cruza el río Foyel y no pasó más nadie. Nosotros respondemos a los argentinos y ustedes a los ingleses. No venimos nada más que al lago a mojar las patas. Venimos a mandar un mensaje que es una fuerza organizada, articulación de múltiples organizaciones que representa todo. El reclamo es concreto. El espejo de agua, el lago escondido, es un bien público. Nosotros peleamos por nuestra soberanía. Y no podemos permitir que un inglés construya un feudo y una guardia pretoriana, una patota armada. No es simplemente una mansión, no es simplemente un lago. Hay países en el mundo que no tienen 12.000 hectáreas. Hay reservas de agua dulce para toda Europa. Esto es el diseño de la OTAN para el Atlántico Sur. Están matando gente, ustedes son todos responsables. Y vamos a seguir insistiendo para ingresar por el camino de Tacuifí. Bueno, hay mucha información en el tráiler que acabas de ver y que va describiendo distintos momentos de una marcha y bueno, también parte del contexto y de contarte de qué va esto de la usurpación que llevó adelante Lewis en nuestro territorio. Se quedó con 12.000 hectáreas de nuestro territorio, el territorio argentino.
Sí, un poquito mal, entre 12 y 13. Primero compra un sector y después a eso le van anexando distintas porciones. Vikingo, y estas marchas, esta marcha que registra el documental, ¿ustedes las vienen haciendo todos los años? Las marchas arrancan, las encabeza una fundación, se llama FIPCA, Julio Urien, que es quien sale ahí el primero que sale en el tráiler, es el presidente de la fundación. Arrancan en marzo del 17, es la primera. Y se dan en un contexto muy similar al actual, ¿no? En el que situarse macrismo muy envalentonado, y ahí tiene una lectura, me parece muy acertada, Julio, que es que al pueblo le hace falta pequeñas victorias para poder seguir teniendo un motivo de levantarse y pelear, hay que mantener la moral alta. Dentro de ese contexto y con una situación bastante compleja en lo organizativo, en cuanto a lo económico, se hace prácticamente sin nada un hecho político que se fue transformando a través de los años, que eso es lo lindo de leer toda la historia, se fue transformando por acumulación, por insistencias, por experiencias, uno va conociendo, va adquiriendo mayores capacidades, se transformó en un hecho político nacional que hoy por hoy convoca justamente eso, a seguir luchando. Para tener en cuenta, o sea, donde está la casa de Lewis, el lago, en teoría puede entrar gratis, pero tiene que atravesar toda una serie de caminos sinuosos, y un poco lo que hacen las marchas es ir por esos lados hasta llegar. ¿Cómo es ahí el recorrido, cómo el límite entre lo legal y lo ilegal dentro de la propia perspectiva de Lewis? No estoy diciendo... Ilegal es todo. Es ilegal como la compra, etc. Es todo. Pero mi pregunta es, la marcha tiene un recorrido que justamente es para marcar la dificultad que tiene cualquier persona si quiere llegar a un lago que sería de uso público. La marcha es flexible. No existe una marcha que haya sido igual a la otra. La de la película es la 7ª. Al año siguiente se volvió como Columna Juana Zurduy, un grupo muy chiquitito. Este año había un grupo muy grande, otra vez organizada la marcha por FIPCA en general, porque a partir del 2019 se empiezan a hacer distintas acciones, entrar por distintos lugares. Y bueno, fue cuando prendieron fuego media Patagonia. Se debería poder entrar por el camino de Tacuifí, que es donde estaban esos portones, que antes no estaban, los pusieron una vez que empezamos a ir nosotros. Perdón, esto es importante. Cerraron con un portón un camino, ¿entendés? Le pusieron un portón a un camino, alambre de púas, tenés además a los tipos de Lewis del otro lado, que si llegás a pasar te cagan a palos, y hay más. El río Follel, que es el que está desde la ruta 11 kilómetros para abajo, tenía un puente de concreto. Porque vos llegabas al lago, todavía te cruzás con gente mayor que te dice, yo iba al lago antes que vaya Lewis en el 96, compra. Y el puente no está más. ¿Lo hizo volar? No está más. Si lo hizo volar o lo sacó piedrita por piedrita, yo no sé. Pero no está más. El río en ese lugar, que el río Follel es un río montaña, son bajitos, correntosos bajitos. Donde estaba el puente tiene como 1,5 metros de profundidad. O sea, lo dragaron, aparte de sacar el puente. Y hoy por hoy, Lewis empieza del río hacia el oeste, del río hacia el este, que es donde está la ruta 40, es lo que se llama la zona de amortiguación, donde están estos pobladores que se autodefienden de nuestro ingreso. No sé si son independientes de Lewis, yo no sé, porque incluso en los videos sale el abogado de Lewis atrás del portón, el jefe de seguridad de Lewis atrás del portón. No se entiende bien, pero sí, es ilegal, es todo. Quiero que vayamos con Camilo, Camilo que está escuchándonos y que es el director de este documental, para preguntarte, Camilo, también qué desafíos como realizador te planteó este documental, porque más allá de, bueno, lugares agrestes, tener que seguir a distintas columnas que van por territorios, bueno, bastante complicados de transitar, te encontrás con un escenario hostil, digamos. Hay gente ahí que no tiene ganas, seguramente, de que estés registrando esto para hacer un documental. Sí, la verdad es que todo muy hostil, ninguna gana por parte de ellos de que estemos allí con las cámaras. Y es un documental que tiene la particularidad de que no está hecho en base ni a material de archivo ni a entrevistas, digamos, de una manera clásica, sino que las cámaras están en medio de la acción. Realmente nosotros lo que hicimos es un grupo de gente más bien pequeño, un equipo muy chico, muy compacto, de compañeros que estudiamos cine en la Universidad de La Plata hace mucho tiempo. Había patagónicos, cordobeses, litoraleños, bonaerenses, y dividimos 2 grupos de trabajo. Uno en el portón de Tacuifí, que es el que se ve ahí justo en las imágenes, el tremendo portón que pone Lewis para que no podamos ingresar,
y otro grupo de gente que fue por el camino de montaña, que se ven ahí algunas imágenes también. Así que fueron días de mucho esfuerzo, de también ser parte nosotros de la marcha, porque íbamos con nuestra mochila, íbamos con las carpas, estábamos ahí con los compañeros y compañeras, y bueno, nos tocó atravesar por todas esas situaciones de violencia que se ven en la película, que son tremendamente agresivos estos personajes que están allí al servicio de este británico, y bueno, también viendo el accionar de la propia policía de Río Negro, que termina siendo cómplice también de la empresa de este británico. O sea, la película nos permitió ver desde adentro el esfuerzo de los argentinos y argentinas en la lucha por la soberanía, pero también cómo funciona por dentro, aunque parezca duro decirlo así, un feudo de la corona británica en nuestro país en pleno siglo XXI. Camilo, quería consultarte en qué años o en qué momento se filmaron, se tomaron estos registros, se hizo el documental, y cómo se resignifica en el contexto actual donde, bueno, preside Javier Milei, con un proyecto que básicamente abre las puertas a más privatizaciones, a la venta casi... te diría, la entrega de recursos, la entrega de la Patagonia, incluso que en algunos momentos expresó su idolatría por Inglaterra, por los modelos privatizadores. Digo, ¿cómo toma relevancia el mensaje de soberanía en este contexto? Mira, la película se grabó en febrero del 2023. En aquel momento todavía estábamos en el gobierno de Alberto Fernández. Yo siempre lo digo porque me parece valioso remarcar esto. No hubo ningún tipo de interés ya en aquel momento de sostener un material como este y una película como esta. De hecho, nosotros hicimos una película totalmente independiente, no tenemos absolutamente a nadie detrás apoyando lo que fue la filmación de esta película. Sin embargo, era un país todavía que había una cierta lógica de, bueno, tratemos de frenar la venta al extranjero. Estaba la ley de tierras del año 2011 todavía vigente, que ahora con la ley base, con el RICH y con todo lo demás, se ha avasallado todo esto y se pretende entregar todavía más tierra al extranjero. Así que la situación es todavía más compleja que en aquel momento, y es por eso que nosotros tenemos particular interés en que los argentinos y las argentinas vean este material para tomar conciencia del peligro que se corre entregando la tierra en nuestro país. De hecho, lo que estamos haciendo con la película, junto con los propios compañeros marchantes al Lago Escondido, es que recorremos todo el país mostrando la película. Ya hicimos 350 proyecciones en toda la patria, desde Jujuy hasta Ushuaia, literalmente, y son los propios compañeros marchantes al Lago Escondido quienes acompañan cada proyección de la película en los distintos rincones del país, porque lo que hacemos son proyecciones presenciales. Queremos juntarnos, charlar, dialogar sobre estas cuestiones y poder intercambiar con el público de cada rincón del país de manera directa y concreta. Y ahí lo que surge, cuando charlas con personas de otros rincones de la patria, es que te encontrás, tristemente, con otros lagos escondidos, entre comillas lo digo, de otros rincones donde hay apetencias sobre el agua, sobre la minería, sobre el petróleo y tanta riqueza que tenemos en nuestro país, y uno se encuentra con situaciones también bastante violentas donde se avasalla lo público y donde los argentinos, parece mentira decirlo así, pero empezamos a ser extranjeros dentro de nuestro propio país. Camilo, hablabas de 350 proyecciones ya en todo el país. ¿Cómo se hace? ¿Cómo podemos enterarnos dónde es la próxima? Si queremos ver el documental, ¿cómo nos acercamos al trabajo? Bueno, nosotros tenemos un Instagram que se llama, como la película, Lago Escondido, Soberanía en Juego, donde estamos permanentemente avisando de las próximas proyecciones que se van a hacer en el país, y en ese sentido agradecemos y mucho a ustedes por este espacio que nos permite difundir un documental como este, una temática como esta, de las cuales muchas veces otros medios de comunicación prefieren hacer silencio. Así que lo valoramos enormemente e invitamos a quienes quieran ver la película. El Instagram es Lago Escondido, Soberanía en Juego. También estamos en Facebook, igual de la misma manera, y ahí vamos presentando todas las proyecciones que se van sucediendo a lo largo y a lo ancho del país. Además, cuando nos piden la película, también por estas vías que estoy dando, por las redes sociales, nosotros vemos de qué manera algún compañero, alguna compañera se acerca con la película
para realizar esa proyección en alguna biblioteca, centro cultural, cine, escuela, en fin, en el espacio que nos propongan, nosotros con mucho gusto nos arrimamos allí para proyectar la película. Nos quedan 2 minutos nomás de programa, pero quería señalar algo que me llamó mucho la atención en el documental. Y algo que es, por un lado, conmovedor y por el otro, muy irritante. Conmovedor, cómo utilizan los marchantes el símbolo de Malvinas, cómo está presente la causa de Malvinas. Digo, estamos hablando de soberanía, entonces tiene toda la lógica que esto sea así. Y lo que me resulta realmente muy violento es cómo del otro lado de la reja también usan los símbolos patrios, porque hay un momento en el que se ve una discusión de Urien con uno de los matones, digamos, de Lewis, que tiene puesto una escarapela, y del otro lado de la reja sostienen una bandera argentina también. Digo, ¿con qué argumentos, digo, defienden nuestros símbolos estos que están usurpando territorio argentino? Bueno, es algo pasado históricamente. Habría primero que detenerse o que darle el espacio para que cada uno defina qué es la patria para ellos y cuál es el proyecto de patria que tienen en mente, para ver que quizás coinciden los colores nada más. De hecho, cuando uno habla de los gauchos, a mí me da mucha pena porque los gauchos no son lo que están mostrando ahí. Los gauchos eran rebeldes, los gauchos confrontaron al poder real. Los gauchos cortaban el alambre, no pedían alambre. Claro. Entonces estarán vestidos como gauchos, pero de gaucho no tienen nada. El gaucho era un ser sublevado, hasta que lo cooptaron, y ahora terminas escuchando hasta Macri cuando decía la gauchada llevaba el bidón con 2 litros. No, maestro, vos matabas a los gauchos, vos los perseguías, los matabas a los fortines a la frontera. Esos eran los gauchos. Entonces es una cuestión de creación de sentido. Ellos se apropian de eso, lo hacen permanentemente, ¿no? Uno tiene que escuchar al gobierno actual hablando de transparencia, o de violencia, o de democracia. Es como que yo debo hablar en contra de la barba, ¿no? Camilo, 1 minuto, una línea para que digas lo último que quieras decir, por favor. Y para cerrar un poco en la línea de lo que venían hablando, gaucho fue el gaucho Antonio Rivero, que luchó contra los británicos en la usurpación de Malvinas en 1833, ¿no? Como algunos también lucharon después con Rosas en la Vuelta Obligado, como se luchó antes en Buenos Aires en 1807 contra los británicos que invadieron Buenos Aires, y como también lucharon nuestros héroes de Malvinas en 1982 en aquella guerra. Así que esto es parte de una lucha histórica de defensa de nuestra soberanía nacional, de defensa de nuestra patria, y es un ejemplo también a seguir, me parece a mí, lo digo con humildad, de que la palabra soberanía no debe estar solamente en algún manual del colegio secundario, que está muy bien que esté ahí, pero no solamente allí. A la patria se la defiende y se resiste por la patria todos los días también. Argentina no es solamente gritar un gol en un mundial, que está perfecto, pero también hay que tomar conciencia de los peligros que corremos, y está bueno organizarnos para la defensa de lo que es nuestra casa, nuestro país, nuestra madre. Gracias, Camilo, te mandamos un abrazo grande, gracias por sumarte. Gracias a ustedes. Un abrazo y gracias, Vikingo, también por haber venido esta noche. Bienvenidos al Tren. No, gracias a ustedes por darme un espacio a esto. Ahí estamos compartiendo, Lago Escondido, Soberanía en Juego, es la cuenta de Instagram a donde están informando sobre las proyecciones del documental en distintos puntos del país. Ojalá que lo vea la mayor cantidad de gente posible. Nosotros hoy llegamos hasta acá, así que, Fabi, hasta la próxima. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona.
consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Aquí finaliza el horario de protección al menor. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Uy. ¿Qué dicen? ¿Qué ¿Cómo tal? anda Juan? ¿Cómo estás? Estás Muy bien, recontra conversado. Hay mucha conversación, mucho run run. Creo que nunca vi tanta gente en este estudio. ¿Qué Sí, pasó? ¿Qué puede está por ser. suceder? Parece- ¿Quién viene? No sé. ¿Vas a entrevistar a Javo? No, Parece, no, está en Miami. Parece medio club, medio bar. Me gusta igual, Sí, de todas maneras. Se armó, Está muy se bien, armó. se armó Hay lindo. como discusiones, como me siento como los músicos que tocan en el bar y todos están hablando Sí, entre ellos, tal nadie cual, les se da escuchan bola. los cubiertos. Sí, exactamente. ¿Querés Muy que bien. cambie esto? Ah, te agradecería, sí. Bueno, No me hoy molesta, es... pero... Mirá. Ah, no. Perdón. Atención anunciantes. Espectacular. ¿Vos viste? ¡Ay, volvió! Y Ahí porque está. la giré de vuelta. Ah, Ahí porque va. lo giraste. Ah, es muy sensible. Ahí vuelve, ¿eh? Ah, es muy sensible. Basta, muy no la bien. toco más. Espectacular. Muy Ok. bien. Qué grande, Juan. ¿Todo bien? Impresionante, sí. Bueno, quiero decir que en un día en el que el Poder Judicial otra vez es protagonista, hay que decir por fin
que por lo menos en una se hizo justicia, Juan. ¿Qué pasó? Hoy ¿La justicia actuó? La justicia actuó, no sé si exactamente el Poder Judicial, pero hay una suerte de clima de justicia porque después de todo lo dado, de cada esfuerzo, tanta elongación, finalmente le dieron a Fernando Iglesias una embajada. Es impresionante, sí. Y yo creo que es algo que se lo merece. El tipo se lo ganó. Es muchísimo. La embajada que le dieron es una embajada, es mucha embajada, para un profesor de vóley. Claro, en la Unión Europea. Sí. Efectivamente. Hay que ver, es en Bruselas. Sí. Está medio salado el transporte, morfar afuera. Hay Igual, que ver cómo vino la motosierra. Es con la nuestra. Sí, pero viste, hay que ver cómo vino la motosierra, etcétera, Sí. etcétera. Ahora, hay gente que es mal pensada, viste, que no dejan que alguien que se lo ganó en tan buena ley lo pueda disfrutar. Entonces se ve que le cuestionaron su preparación para semejante representación. Claro. Y Fernando la clavó al ángulo. Con su estilo siempre diplomático, por supuesto, ¿no? No, claro, Sí. efectivamente, pero esta vez lo fue y la clavó al ángulo, la verdad, dejó boquiabierto, creo que Natalia o algo por el estilo se llama quien se lo objetó. Mirá, lo hizo en su cuenta de X. A ver. Ahí cita lo que le dijeron, ¿no? El diputado no tiene una formación internacional, manda. Wow. Mirá todo lo que mandó. Y él dice, Magíster cum laude en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia. Te pido que me tengas un poquito de paciencia porque... Sí, claro. Con especialización en Europa y Latinoamérica. Profesor de Teoría de la Globalización de la UCES. Profesor de Gobernabilidad Internacional de la Universidad de Belgrano. Director de la Cátedra Spinelli de Integración Regional del Consorcio Universitario Ítalo-Argentino. Saludos, Natalia, le dijo en un tono muy diplomático, ¿no? Como practicando perfectamente. Así que ahí está, ¿no? Para alguien que dudaba. ¿Está chequeado? Bueno, es interesante ver los comentarios siempre de los posteos, ¿no? Claro. Y me parece que el primero tiene alguna objeción, de alguna manera. Mirá. A ver. Vamos a ver el primer comentario que aparece. Es lo más lindo. A veces los comentarios es lo más lindo que hay, ¿no? Le da sentido a X. Extraño, dice un tal Eduardo. La Cámara de Diputados informa lo siguiente. A ver. Entonces cita la página en la Cámara de Diputados, donde esto está actualizado, y dice, formación, bachiller de la Escuela Normal Superior de Avellaneda. Sí. ¿Eso queda en Bolonia, Italia? No, es acá, ¿no? Sí, Técnico superior en periodismo TEA, ese lo tengo. Licenciado del programa Alto Rendimiento Deportivo de la Universidad de Lomas de Zamora. Profe de vóley. Facultades Sociales, fin. ¿Pero cómo? Pero se olvidaron de poner toda la parte de Bolonia y el cum laude. Yo creo que acá hay algún asesor o asesora que no hizo bien su trabajo. Pues mirá todo lo que se perdió para poner en la Cámara de Diputados, digamos, Pero ¿no? Más bien. Y Sí. Un poquito me llamó la atención eso de gobernabilidad. Hay una materia, una carrera que es gobernabilidad internacional. Los es diplomáticos raro. lo deben saber. Es raro. Con esa formación me imagino. Ahora se debe haber Sí. pasado 20 años estudiando para cada... Es impresionante porque Sí. no, digo, que estudies tanto y no se te note nada, ¿no? A mí lo que me llama la atención es eso, que lo disimuló también en la Cámara. Claro. ¿No? No solo en la Cámara. Sí. Bueno. En todas las cámaras, digamos. Sí, muy bien. En Pero fin. bueno, yo creo que sí se ha hecho justicia, Juan. Y creo que, bueno, vamos a tener un digno representante de esta administración Así en es. Europa. Así que Unión Europea